Cordial saludo. Esta es la parte 2 de esta presentación sobre la reforma del sistema de salud. Vamos a continuar con el título 3, que nos habla sobre la organización del sistema de salud. Tiene 3 capítulos, que son el de gobernanza y gestión del sistema de salud, las ICE, que significa instituciones de salud del Estado, esto es nuevo, y las gestoras de salud, que también son nuevas. Entonces, ¿qué nos habla como de esta función de rectoría, gobernanza? Entonces nos dice que la gobernanza, la rectoría y la dirección del sistema la ejercerá el Ministerio de Salud a nivel nacional y a nivel departamental, municipal y distrital las autoridades correspondientes. Esto no cambia porque esto es así en la actualidad. Lo que sí viene siendo nuevo, pero no en este paso por la Cámara, sino que ya estaba desde el principio, es que estas autoridades sanitarias deben en lo posible seguir las recomendaciones del Consejo Nacional y el Consejo Regional de Salud. Otro elemento que nos trae es la Comisión Intersectorial y Nacional y Subnacional de Determinantes Sociales y Salud Pública, a la que me referiré más adelante, y a una alusión sobre las IPS y el SICA, que es el Sistema de Garantía de la Calidad. Bueno, entonces hablemos un poco de la Comisión Intersectorial de Determinantes Sociales de la Salud. Yo ya me había referido a cuáles eran esos determinantes que se dejó explícito y cómo el Estado debería incidir de manera positiva sobre esos determinantes. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Se creará una Comisión Nacional de Determinantes Sociales de la Salud y Salud Pública. Esta comisión va a establecer las intervenciones, pero no solo las intervenciones, sino los recursos para actuar sobre los determinantes, participa en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, evalúa las directrices en salud, tiene una relación estrecha con las comisiones de orden subnacional. Es importante que es presidida por el presidente y por los miembros de su gabinete. Debe sesionar al menos 2 veces al año y una vez aprobado este proyecto de ley tienen 6 meses para reglamentar. Esta tiene como una presentación en el nivel departamental, distrital y municipal. Y aquí en este nivel se busca como aterrizar todo esto y es donde se debe revisar el análisis de situación en salud para definir cuáles son esos determinantes prioritarios a intervenir. Se deben analizar el impacto de las directrices. Esta comisión de nivel subnacional debe hacer un informe trimestral que envía a la Comisión Nacional. Sus recomendaciones deben ser consideradas en la elaboración de los planes territoriales de desarrollo y los planes de acción, y estará conformada, similar pues a la orden nacional, por el alcalde o gobernadores y los secretarios de su gabinete, y también tienen 6 meses para su conformación. Otra figura nueva que ha sido un tema pues de discusión es el Consejo Nacional de Salud. Recordemos que cuando se creó la ley 100 en el 93 existía un Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud que posteriormente con la ley 1122 se eliminó y se creó una comisión que era la Comisión de Regulación en Salud, que ya no dejó de ser un órgano, una instancia de decisión, sino que en el 2007 con la 1122 ya esa comisión era una comisión como asesora, hacía recomendaciones, pero eso no tenía mucho poder vinculante y más adelante se eliminó. En este momento, pues la rectoría del sistema está muy en cabeza del Ministerio de Salud a nivel nacional y no se cuenta con un espacio de deliberación sobre las decisiones que afectan el sistema de salud. Entonces, este proyecto de ley, desde que se formuló desde el proyecto de 339, nos trae esta figura de Consejo Nacional de Salud, que también ha tenido varios cambios. Inicialmente se planteó como asesora, pero en la actualidad, como va el proyecto, es una instancia de dirección del sistema de salud adscrita al ministerio, que tiene la función de recomendar y presentar iniciativas tanto de políticas públicas como de reglamentación del sistema. Tiene la función de monitorear y evaluar cómo va el sistema, cómo está el uso de los recursos, cómo está el tema de información. Tiene que revisar los informes que envían desde las comisiones, desde el Consejo Territorial. Una función nueva que sale en este tránsito en Cámara es hacer el seguimiento a esta ley una vez se apruebe y enviar y presentar un informe anual a las comisiones séptimas de Cámara y Senado. Tiene que sesionar mínimo cada 3 meses y tiene que tener 10 miembros o más para sesionar. La Secretaría Técnica pues tendrá un presupuesto y tendrá una Secretaría Técnica, y el Ministerio de Salud puede alejarse de las recomendaciones del Consejo, pero tiene que dar una justificación. La conformación de este Consejo Nacional de Salud también ha sido un asunto de mucha deliberación. Cuando se presentó el proyecto de ley 339, en una iniciativa por dar más participación, porque en realidad hace falta, se incluyeron 40 miembros. Sin embargo, eso
tuvo mucha crítica porque 40 miembros, pues un consejo de 40 miembros puede ser difícil de operar. ¿Cómo va la cosa? Entonces, va a tener 100 miembros del gobierno nacional, que son el Ministerio de Salud, que la preside, y los ministerios de Ambiente, Hacienda, Trabajo, Ciencia, Tecnología e Innovación, Departamento Nacional de Planeación, y un miembro que represente los gobiernos territoriales. Tendrá una representación de los trabajadores, una de organizaciones representativas del trabajo, de trabajadores de la salud. Aquí también ha habido como un cambio porque inicialmente se planteó que profesionales, pero sabemos que los trabajadores de la salud o las organizaciones no solamente son de profesionales y tampoco todas son sociedades científicas o colegios profesionales, entonces se dejó esta que puede ser más incluyente. Un representante de pacientes, un representante de academia, facultades y escuelas de la salud, del empresariado y uno por grupos étnicos, campesinos y víctimas del conflicto armado. En total, este consejo debe tener máximo 15 miembros. El director de la ADRES y de la Supersalud pueden asistir, pero no tienen voto, tienen voz pero no voto, y se procurará que haya paridad de género en su conformación. Este Consejo Nacional tiene una versión en el nivel subnacional, que son los consejos territoriales, que son los encargados de adaptar todos esos lineamientos nacionales al orden y de acuerdo a las realidades territoriales y proponer cosas específicas de acuerdo a los contextos y a la realidad territorial. También tienen que hacer recomendaciones para la formulación del plan territorial de salud, tienen que hacer seguimiento y veeduría al sistema y tienen que hacer una evaluación y un informe trimestral. La conformación a nivel subnacional es similar a la nacional, pero se le agrega un miembro en representación de los CAPs. Bueno, hay un artículo que es el 34 en este proyecto de ley que nos habla sobre las IPS públicas, privadas y mixtas. Entonces, ya lo habíamos mencionado cuando hablamos de las RIS y de los CAS, las IPS pueden ser públicas, privadas y mixtas. Algo que es interesante acá, recordemos que una de las dificultades en las redes actualmente es esa competencia que hay entre los prestadores, pues por la mayor ganancia económica, por la sostenibilidad. Entonces invita a tener relaciones de cooperación y complementariedad entre las instituciones. Habla de que las privadas y mixtas podrán hacer parte de las redes, y los servicios habilitados se prestarán según la necesidad territorial, el perfil epidemiológico, bajo un régimen de tarifas y formas de pago. Esto generó una tensión porque de todos modos hay una regulación del costo de los servicios, que en la actualidad hay dificultades con ello, pero este régimen tarifario, que posteriormente se va a reglamentar, tendrá pues unos techos y unos pisos y tendrá pues algunas variables. Los CAPs, que ya lo habíamos dicho, pueden ser públicos, privados y mixtos, deben hacer parte de las redes y prestar los servicios de APS. Este sistema integral de calidad en salud es una contribución que le hace el consenso de los liberales, conservadores y partidos de la U a este proyecto de ley. No estaba considerado en el 339 y entra nuevo acá. Entonces, ¿qué dice? Que en un año el sistema que tenemos actual, que se denomina Sistema Obligatorio de la Garantía de Calidad en Salud, se transformará en este otro sistema, que es Sistema Integral de Calidad en Salud, y tendrá los siguientes componentes, que son el componente de habilitación, monitoreo continuo de la calidad, relaciones funcionales entre agentes, desarrollo de capacidades institucionales incluyendo las de talento humano, monitoreo y evaluación, acreditación, excelencia e innovación social en salud. Bueno, ahora vamos a hablar de una figura que es nueva, como una denominación nueva, que son las ICE, Instituciones de Salud del Estado. Entonces, ¿qué son las ICE? Son los que prestan servicios de salud como un servicio público al cargo del Estado. O sea, son los prestadores públicos. Esos prestadores públicos serán una entidad descentralizada. Lo que conocemos como las ESE, Empresas Sociales del Estado, se homologarán a ICE. Y sabemos que tenemos unas ICE de primer nivel, en el nivel primario, que son los CAPs, ya me había referido a ello en la primera parte, y tendremos una ICE de mediana y alta complejidad en el nivel complementario. Hay un presupuesto que define el ministerio, que es estándar para los CAPs, que es por oferta, y en los casos de las instituciones de salud del Estado de mediana y alta complejidad, pues entonces ese presupuesto tendrá la función el director de hacerlo, lo valida el consejo directivo, lo revisa y da su concepto las autoridades sanitarias territoriales. Lo importante es que se garantice el cierre presupuestal a final de año, y los recursos de este presupuesto pues se giran directamente desde la ADRES a las instituciones de salud de diferente nivel de atención.
Hay una cosa que también está en todo el proyecto y es como el cuidado de los recursos económicos para el pago del talento humano. Lo vamos a ver en varios puntos, y es que los recursos por pago de nómina no pueden usarse para otra destinación. Habla de una ICE itinerante que habla de que la policía y el ejército, con el concurso de otros actores, podrían tener estas instituciones de salud itinerantes como a través de barcos, aviones, para poder llegar a esas regiones del país que están tan apartadas. Y lo que uno encuentra aquí, esto ya lo habíamos visto desde la 339, pues desde el proyecto de ley, habla de un plan decenal de equipamiento en salud de estas instituciones, y habla de un mayor, lo que uno puede mirar en ese, cómo sale el proyecto de Cámara, es que hay una mayor definición y desarrollo de este artículo del plan decenal. Bueno, esas ICE tienen una función de dirección y administración que están a cargo de, digamos, de dos elementos, que son un director y un consejo directivo. El consejo directivo estará conformado por el jefe de la administración territorial, ya sea un alcalde, un gobernador, el director territorial, o sea, el secretario de salud departamental, municipal o distrital, dos trabajadores, uno por la parte administrativa y otro por la de asistencial, y un miembro de la comunidad. Hay un tema que ha sido muy polémico, que es el de la provisión del empleo director. ¿Cuál es ese perfil o esa forma de elegir ese director? En la 339, de pronto si lo recuerdan o lo leyeron, ese empleo director estaba muy explícito cuál era el perfil, tanto de pregrado como de posgrado, los años de experiencia, el examen un examen que debía pasar, y la formación en administración hospitalaria. Y digamos que iba siendo más estricto si la ICE que iba a dirigir era una ICE de mediana y alta complejidad. Eso se eliminó y salió un poco más laxo en el proyecto que entró en Cámara, y como está en este momento es que lo deja como está actualmente, y es que si bien hay un perfil para los directores de ESES o hospitales de primer nivel o de mediana y alta complejidad, sí lo seleccionan los alcaldes y en los municipios, y los gobernadores pues en los departamentos. Entonces aquí se ha generado toda una discusión de cómo hacer esto para blindarlo un poco del clientelismo y la corrupción. Bueno, este director realiza un plan, realiza un plan de gestión que tiene que ser sometido a una aprobación y una evaluación. Habrá un régimen laboral pues para los trabajadores de la salud de la CICE, pero digamos que se conservan estas figuras de libre nombramiento y remoción de carrera u oficiales, es decir, que da como continuidad, y es muy claro el proyecto a que da continuidad a los derechos adquiridos de algunos trabajadores de las instituciones públicas. Y habla también del derecho de permanencia de los servidores, porque algo que también ha hecho ruido, ha generado temor, y es el cambio del sistema deje sin empleo los trabajadores y trabajadoras de la salud, pero digamos que el proyecto es claro, es el derecho a permanecer en la transición a un nuevo sistema. Bueno, ahora me voy a referir a las gestoras, pero lo voy a retomar desde cómo lo propuso inicialmente el proyecto de gobierno el 339, para que ustedes puedan observar cómo ha ido cambiando y cómo pues las EPS, digamos, logran posicionarse y tener ya, por ejemplo, un capítulo con funciones, con recursos. Entonces, inicialmente, recordemos que en esa atención que presenté inicialmente en la parte 1, en la orilla de cambio estructural del sistema de salud, muchos actores solicitaban la eliminación de la intermediación financiera y por lo tanto la eliminación de las EPS. En el proyecto de ley 339 lo que se propondría era lo siguiente, o sea, las dejaba como a las EPS operando, pero actividades muy específicas, no como figura. Entonces se indicaba que las EPS que cumplieran las disposiciones técnicas podrían continuar haciendo las siguientes actividades: crear y administrar centros de atención primaria e IPS de mediana y alta complejidad, y hacer parte de la RIS. Sabemos que, como lo mencioné, las EPS tienen una red de prestadores primarios, pero también los grupos económicos a los que pertenecen las EPS también tienen IPS de diferentes servicios de mediana complejidad y de alta complejidad. Entonces, digamos que en esta iniciativa los dejaba con esa posibilidad. También les ponía la función de administrar la referencia y la contrarreferencia, servicios muy específicos de facturación, de auditoría, de suministro de tecnologías, asesorías de información, servicios de información. ¿Qué decía pues el proyecto? Que esto todavía está ahí, es que las EPS se
hacer una territorialización de las EPS, que es decir, como dejando unas donde más tienen afiliados, donde han operado tradicionalmente. Aquí pues quiero hacer como un mensaje, y es que esta idea inclusive fue una idea que estaba en el proyecto de ley 210 de 2013 propuesto por Alejandro Gaviria, que ahora es uno de los grandes opositores de este proyecto de reforma. Sin embargo, lo de territorializar las EPS era algo que ya venía desde hace mucho tiempo, y que desvía esto es que eso es una realidad, muchas EPS no quieren operar o no operan en territorios dispersos donde no es muy rentable el negocio, sobre todo es más rentable en las grandes ciudades. Entonces nos dice que Nueva EPS asumiría ese rol de operar ahí, y para ello el gobierno capitalizaría Nueva EPS. Recordemos que Nueva EPS es una EPS mixta, partes del gobierno y partes privadas. Entonces, antes decía que las EPS deben entregar progresivamente la población para que se adscriban a unos CAPS, y no podrían cesar su operación hasta que no se hiciera la transición del sistema y que no se iban a crear nuevas EPS. Esto que acabo de presentar era como estaba en la propuesta inicial de gobierno, que se llama 339. Ahora vamos a ver, para que ustedes observen cómo se ha allanado un poquito, cómo han ganado espacio las gestoras. Muy bien, entonces, lo primero es que el proyecto que entra a Cámara y que sale de Cámara crea una nueva figura, que son las gestoras de salud y vida, lo que conocemos actualmente como las EPS. Entonces, ¿qué nos dice? Que las EPS que estén operando y cumplan los requisitos para operar pueden seguir la transición de 2 años, o sea, van a seguir funcionando los 2 años de transición, que son un tiempo que contempla este proyecto de ley para ciertos elementos de la transición. Ahora, de estas EPS, las que decidan, pero que también cumplan, se pueden transformar en gestoras de salud y vida. Entonces, muchas de las EPS que conocemos, a las que estamos afiliados, pues seguramente pasarán a gestoras de salud y vida, y estas gestoras tienen 60 días a partir de que esta ley sea aprobada para manifestar por escrito al ministerio 2 cosas. 1, si desean transformarse en gestoras, cuál es su proyecto de habilitación como gestoras, y 2, si no desean transformarse, cuál es su plan de retiro voluntario. En ambos casos, tanto como si quieren ser gestoras como si no quieren ser gestoras, tienen que presentar un plan de saneamiento de pasivos, estos son las deudas, en un plazo no mayor de 2 años, al cabo del cual deben estar en paz y salvo con todas esas deudas. Bueno, otra cosa que nos dice este capítulo es que implica su liquidación y no su disolución. Van a trabajar por un gobierno corporativo con rendición de cuentas, seguirían siendo supervisadas por la Superintendencia Nacional de Salud. Y aquí algo que ha ido también ajustándose, y es, bueno, si las gestoras se quedan, ¿qué recursos van a recibir? O sea, ¿qué es lo que reciben? Entonces, se va a calcular un pago de una UPC para la mediana y la alta complejidad. Recordemos que la UPC es el valor que reconoce la ADRES por cada persona, o sea, y sabemos que eso depende del sexo, de la edad y donde esté ubicado geográficamente el individuo. Entonces yo, que soy una mujer, que tengo determinados años, tengo un valor de UPC que se actualiza anualmente, y eso es lo que el ministerio y la ADRE le reconocen a mi EPS. Entonces, ya les dije que los CAPS iban a ser financiados por oferta. Ahí habrá un valor para reconocer, para calcular cuánto cuesta esa oferta. Pero para la mediana y la alta complejidad se calculará una UPC. ¿Cuánto vale un individuo de sexo masculino de 60 años? ¿Cuánto vale su atención para la mediana y la alta complejidad? Entonces, sobre ese valor se va a reconocer un 5% para administración, o sea, para las funciones de las gestoras, y un 3% adicional ligados a los resultados en salud, que ya hablé de cuáles son esos resultados. Entonces, lo máximo que recibirían serían un 80% de la UPC de la mediana y la alta complejidad. Bueno, ¿qué va a pasar como durante estos 2 años? Digamos, se aprueba la ley y empiezan a contar 2 años. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Entonces, las EPS que cumplan y que se vayan a transformar en gestoras durante los 2 años de transición, debemos considerar los siguientes. Deben colaborar para organizar los CAPS en las redes. Deben efectuar unas reformas para convertirse en gestoras. Esas reformas internas son estatutarias, estructurales, administrativas y operativas. Recordemos que un punto muy duro de esta discusión ha sido el giro directo, ¿cierto? Porque una línea roja que se anunció desde gobierno era que
Los recursos de la salud son públicos, tienen un carácter público y uno de los grandes problemas es la intermediación en el manejo de los recursos porque la ADRES gira a las EPS y las EPS pagan a las IPS, pero esto no fluye así porque hay mucha tardanza en el pago, muchas deudas acumuladas. Entonces la idea desde el principio y que aún se mantiene es el giro directo desde la ADRES hasta el prestador, sea este un CAP, sea este una IPS privada, pública, en fin. Pero ha habido un gran cuestionamiento sobre la capacidad que tiene la ADRES actualmente para operar completamente ese flujo de recursos. Entonces, lo que quiere decir acá es que ese desarrollo, ahorita lo explicaré más adelante, de capacidades va a ser paulatino, pero entonces las gestoras se deben sujetar a ese giro directo a medida de que se dé ese desarrollo de capacidades. Bueno, se tienen que organizar por territorios, eso ya lo había mencionado, respetando sobre todo donde han operado tradicionalmente y tienen la mayoría de sus afiliados. Se deben articular a las redes en coordinación pues con las secretarías de salud, esto tiene un plazo de 6 meses. Deberán presentar un plan de saneamiento de pasivos en un plazo no superior a 48 meses, en 2 años. Es decir, yo soy EPS, me quiero convertir en gestora, enuncio pues que quiero hacerlo, pero presento un plan de saneamiento de todos esos pasivos y en 2 años tengo que estar a paz y salvo. Y vuelve a aparecer aquí que es muy importante o tiene prelación el pago al talento humano en salud. Antes de cumplir los 2 años, pues las EPS que cumplan, así lo deseen y ya tienen todo esto, pueden pasar a gestoras. Las gestoras también pueden ser públicas, privadas y mixtas. Y hay una cosa pues que también es muy importante mencionar, aunque esto pues es de objeto de mucho debate, es que en 2 años tiene que cumplir con la prohibición de tener integración vertical. Esto es que las EPS actualmente tienen una red, no todas, algunas, de IPS de primer nivel, que es donde consultamos regularmente. Pero también estos grupos económicos tienen IPS de segundo y tercer nivel de complejidad. Entonces, eso es una prohibición porque eso es una integración vertical que está prohibida, pero la idea es que en 2 años tienen que cumplir con esta prohibición de integración vertical con la mediana y la alta complejidad. Y mientras que, o sea, las EPS que transiten a gestoras, mientras que estén como EPS, seguirán recibiendo el valor, la UPC pues anual. Y cuando ya transiten a gestoras, pues recibirán ese porcentaje que hablé de la UPC de la mediana y la alta complejidad. Entonces aquí nos define, esa era como la transición. Aquí nos define qué son las gestoras. Entonces miren que está la naturaleza privada, pública o mixta, con o sin ánimo de lucro, que están generados, o sea, los fines para los cuales se van a crear son los que están en esta ley, y que las gestoras van a contribuir a la gestión integral del riesgo en salud y operativo. Miren que hay una cosa que sale muy claramente y que es función actual de las EPS, que es la gestión del riesgo financiero y su función de aseguradoras. Porque eso ha sido objeto de mucho debate, porque digamos que hay posturas en las cuales se consideran que las EPS no han hecho una adecuada gestión del riesgo financiero. De ello da cuenta las deudas que al año pasado eran 23 billones y el tema de reservas técnicas que actualmente se dice que hay 12 billones pues que no están claros dónde están. Entonces las gestoras tendrán gestión del riesgo en salud y operativo, pero no gestión del riesgo financiero. Y empieza este artículo 49 a describir 24 funciones. Estas funciones han ido aumentando. Comparémoslo como estaba en la 339, que yo les mencioné 5 funciones con las que quedarían las EPS, a 24 funciones que ya están en el proyecto de ley que sale de Cámara. Entonces, esto es una muestra de cómo, digamos, el gobierno ha ido cediendo y sí ha negociado, uno, en que las EPS queden, pues las que quieran y cumplen como gestoras, pero 2, en la ampliación de su rol, de sus funciones, y 3, en la claridad de qué es los recursos que van a recibir. Entonces, ¿qué van a hacer las gestoras? Pues coordinan con los CAPS la identificación, segmentación y análisis de riesgos de la población, tienen que coordinar con las secretarías departamentales y municipales las redes, tienen que gestionar el riesgo en salud de la mediana y alta complejidad, tienen que coordinar todo el sistema y aportar en la gestión del referencia y contrarreferencia, todo el tema de entrega de informes periódicos, bueno, contribuir al uso eficiente de los recursos, gestionar planes de capacitación para el componente complementario, prestar asistencia técnica a los integrantes de la red,
gestionar en articulación con los CAPS el tema, todo esto de referencia y contrarreferencia, gestionar la articulación para la prestación en estos centros especializados de las enfermedades huérfanas, raras y de alto costo, garantía del acceso oportuno, herramientas tecnológicas, auditoría de cuentas. Miren que aquí sale que las gestoras van a hacer auditoría de cuentas médicas, porque este es uno de los puntos que es importante como revisar. Van a validar la facturación del componente complementario y la remiten a la ADRES para que la ADRES haga el pago. Ahorita lo vamos a ver en uso de los recursos y es importante que si bien la ADRES va a girar directamente a las instituciones de mediana y alta complejidad, eso pasa por un proceso de validación de las gestoras. Ahí, por ejemplo, hay un riesgo. Si no se elimina la integración vertical, ahí hay un riesgo. Todo el sistema de PQRS, rendición de cuentas, la gestión del pago de las prestaciones económicas, licencias de maternidad, paternidad, incapacidades y toda la gestión de la atención integral. Esto vale la pena leerlo a uno por uno en detalle, pero podemos decir pues que son bastantes funciones.